es el domingo de la Santísima Trinidad. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo que santifica y une la persona del Padre con la persona del Hijo. Y desde pequeños hemos escuchado que es un misterio. Y los misterios no se explican, porque si tuvieran explicación ya no serían misterios, como el misterio de la encarnación, como el misterio de la Eucaristía, también el misterio de la Santísima Trinidad. Pero la idea no es hacer pues una cátedra de teología en torno a la Trinidad. La idea es que compartamos muchas cosas de lo que significa Dios en nuestra vida. La primera, dejar trabajar a Dios en nosotros para luego mostrar a Dios. Y es lo primero. Tal vez esto pueda resumir, sintetizar lo que significa nuestra experiencia de Dios. Yo lo dejo trabajar dentro de mí y luego Él se me va a notar, lo van a ver, no hay otra opción. Pero para que se me note, es decir, para mostrarlo, manifestarlo, expresarlo, revelarlo, necesito dejarlo trabajar en mí. Y claro, ustedes preguntarán, ¿cómo deja trabajar uno a Dios? Bueno, hay que aprender a lidiar con eso que llamamos el ego. Solamente quien aprende a lidiar con el ego deja trabajar el amor en su interior. Y el amor es Dios, porque ya Juan nos lo ha dicho, Dios es amor. ¿Y qué hacía Jesús? Fray Marcos Rodríguez, de la Orden de los Predicadores dominico, de nacionalidad española, de una manera coloquial dice que Jesús se levantaba todas las mañanas a barrer el ego de su corazón. Y a barrer el ego de su corazón para dejar que Dios trabajara plenamente en él. Y precisamente porque Jesús dejó trabajar a Dios plenamente en él manifestaba y revelaba a Dios. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, Felipe, que te muestre al Padre? Y que seamos como una pecera. La pecera permite que se vean los peces. Y nosotros estamos llamados por transparencia, permitir que Dios se nos note, se nos vea Dios. Pero para que se nos note Dios, para poder mostrar a Dios, es necesario dejarlo trabajar. Y barrer el ego significa deshacernos de varias cosas, por ejemplo, de nuestras pretensiones, por ejemplo, de nuestras prevenciones, por ejemplo, de nuestras preocupaciones, por ejemplo, de nuestros apegos, por ejemplo, de nuestras apariencias, por ejemplo, de nuestras comparaciones, por ejemplo, de querer estar siempre compitiendo. Todo eso es del ego. Competir, compararse, prevenirse,
preocuparse, pretender, todo eso es del ego. Y hay que barrer todo eso. ¿Para qué? Para dejar trabajar a Dios. Y si dejas trabajar a Dios, luego mostrarás a Dios. Fue lo que hizo Jesús. Dejó que Dios trabajara plenamente en él. ¿Qué es lo distinto entre Jesús, los santos y nosotros? Que Jesús dejó que Dios trabajara plenamente en él. Que los santos dejaron que Dios trabajara muchas veces en ellos. Que nosotros dejamos que Dios trabaje de vez en cuando. Eso es lo diferente. Y por eso lo importante de dejar que Dios sea, haga y se manifieste a través de todos nosotros. Ser una pecera. La pecera revela, muestra, deja ver por transparencia a los peces. Nosotros revelamos, dejamos ver por transparencia, mostramos a Dios. Segundo, estamos llamados a encontrar a Dios, no en la historia ideal, sino en la historia real. De repente a nosotros nos fabrican o nos prefabrican una historia ideal, pero a Dios se encuentra no en esa historia ideal, sino en la historia real. Es decir, no en las nubes, sino en la tierra, no en los libros, sino en la vida, no solo en la iglesia, sino en la casa, en la familia, en el trabajo. Di después de mí, no en las nubes, sino en la tierra. No en los libros, sino en la vida. No solo en la iglesia, sino en la casa. Y ahí, hermanos, vamos descubriendo a Dios, porque el que tenga una experiencia de Dios que solo define como realidad operante en el templo, tiene una experiencia de Dios muy pobre, demasiado, pobrísima. ¿Por qué? Porque entonces tendrá que esperar cada 8 días para tener esa experiencia. Y en realidad Dios no es en las nubes, es en la tierra, no es en los libros, es en la vida, no solo es en el templo, es en la casa, en el trabajo, es en la familia. Y quien es capaz de sumergirse en la profundidad de esa experiencia divina, entonces es capaz de descubrir a Dios en todo y en todos. ¿Cómo? En todo y en todos. El monje le dice a su maestro: ¿puedo fumar mientras oro? Y el maestro le responde: ni riesgos. ¿Y puedo orar mientras fumo? Por supuesto. Esa disociación es la que nos ha robado una experiencia completa, total de Dios. ¿Puedo fumar mientras rezo? Ni riesgos. Ni riesgos. ¿Puedo rezar mientras fumo? Por supuesto. Cuando uno es capaz de descubrir a Dios en todo, es porque se ha sumergido en esa experiencia, como se sumerge un buceador en el océano inmenso que lo abriga y que lo acoge. Y cuando nos hemos sumergido en esa experiencia, escuche esto, usted puede hacer de una discoteca un sagrario, pero quien no se ha sumergido en esa experiencia hace de un templo un burdel. Ahí está lo distinto, muchachos. El que vive en Dios es capaz de vivir a Dios en la disco. El que no vive en Dios no es capaz de vivir a Dios en el templo. No es capaz. Y por eso
el interés profundo de una espiritualidad que logre arropar toda la realidad para superar esa disociación, esa ambigüedad, esa dicotomía, esa división. Que podamos vivir a Dios en la cancha de fútbol, pero también en la central mayorista mientras vendemos las verduras o vendemos el grano. Que podamos vivir a Dios en la calle, también con los amigos, también con los hermanos, también en la casa, también en la playa, en todas partes. Es sumergirse en las profundidades de esa experiencia infinita que se llama Dios. Tercero, hay dos clases de Dios: el Dios que nos creó y el Dios que hemos creado. Y puede que esto suene un poco estridente, pero no tengo temor a decírselos. A veces las estructuras religiosas crean un Dios distinto al que nos creó. ¿Cómo es el Dios que nos creó? O mejor, que nos está creando, porque no ha terminado. Todos los días está trabajando en cada tejido y en cada célula nuestra. Todos los días. Él no descansa, no duerme. Razón tiene el Salmo 121. No duerme ni reposa el guardián de Israel. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Alabado sea Él. El Dios que nos creó, que nos está creando, es un Dios solidario, de amor incondicional, que nos defiende, que nos protege, que nos alivia, que nos incluye y que se preocupa por nosotros. El Dios que nosotros hemos creado es un Dios que condena, que premia, que castiga, que juzga, que ama condicionalmente, que a unos les hace milagros y a otros no, que se preocupa más de unos que de otros. Ese es el Dios que nosotros hemos creado. Y por eso, hermanos, si alguno de los que están aquí vino por miedo al castigo o buscando un premio, párese y váyase para la casa, porque aquí no es. ¿Y saben por qué? Porque Dios no nos ama porque vengamos aquí. Así no vengamos, Él se está muriendo de amor por nosotros, porque su amor es incondicional y su amor no depende del manejo nuestro. Tal vez nos enseñaron que nos teníamos que manejar bien para ganarnos el cielo y que si nos portábamos mal nos íbamos a ir al infierno. Pero en realidad Dios no es así, no lo es. Alguna vez en el colegio donde trabajaba a tiempo completo, fui al preescolar en un octubre y las niñas se levantaron a saludarme, me hicieron cargamontón. Y la profesora les dijo: siéntense, háganme el favor, la que no se siente rápido no le va a traer nada el niño Jesús. Y le dije: niñas, mentiras, el niño Jesús de todas maneras les va a traer. Pero nos enseñaron eso desde pequeños, que si no nos manejábamos bien el niño Jesús no nos traía. ¿Cómo es posible que una niña rica no les traiga el niño Jesús? Pueden hacer lo que les dé la gana y el niño Jesús les va a traer. Y les va a traer mejor que a los que se manejan tan bien. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no depende del manejo nuestro. Porque el amor de Dios es incondicional. Alguna vez una señora me dijo: padre, ¿dónde está Pablo Escobar? Y yo: al lado de Santa Teresa de Calcuta. Padre, entonces no vale la pena. Si a usted le parece que no vale la pena, decida en quién va a creer. Pero el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Alabado sea Él. Y puede que alguno saque la conclusión: bueno, si la cosa es así, entonces
no me voy a manejar bien, voy a hacer con mi vida lo que le da la gana. No es problema de Dios, es problema suyo. Y paso al cuarto punto, porque nuestra experiencia de Dios tiene que ir más allá de la ética. Independiente de que usted sea un creyente o no sea un creyente, tiene que portarse a la altura como un verdadero ser humano, independiente. Porque Dios no está en tu vida para castigarte o para premiarte. Está en tu vida para darle sentido, resorte esperanzador a tu historia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque después de 54 años de vida y de 30 años de vida sacerdotal, puedo sacar esta conclusión: Dios es lo único capaz de darle resorte profundo y existencial a mi vida. No hay otra manera, no hay otra realidad, no hay otro ser, no hay nada que sea capaz de hacerlo. Y ustedes saben que es así, saben que es así. Porque el que vive en Estados Unidos se quiere venir a vivir a Colombia, y los que vivimos en Colombia nos queremos ir a vivir a Estados Unidos. Porque el que es soltero se quiere casar, y el que es casado se quiere separar. Porque el que tiene un carro bueno ya está mirando para otro lado porque salió uno mejor. Esa es la vida. Los seres humanos somos unos eternos insatisfechos. Y precisamente porque somos unos eternos insatisfechos, sabemos que el papel que cumple Dios en nuestra vida es de sentido profundo, y nada ni nadie puede cumplir ese papel. Alabado sea mi Dios. ¿Qué te lleva a una conducta adecuada? Tu convicción profunda de ser la persona que Dios quiere que seas, no más. En otras palabras, ¿qué te lleva a manejarte bien? La convicción profunda de llegar a ser la persona que Dios soñó desde antes de todos los siglos. Eso es lo que te impulsa, te empuja y te estimula a ser la persona que debes ser. Pero no porque te van a castigar ni porque te van a premiar, porque Dios a todos nos ama entrañablemente. Alguien me decía en estos días: padre, yo tengo muchas ganas de comulgar. Y le dije: antes de que me siga contando, yo quiero decirle una cosa: más ganas tiene Dios que usted comulgue. ¿Por qué? Porque aquí el gran enamorado no es el ser humano de Dios. Aquí el gran enamorado es Dios del ser humano. Si hay alguien que esté perdidamente enamorado de ti, es Dios. Y si hay alguien que esté trabajando en cada uno de tus tejidos y en cada una de tus células, aunque tú no te enteres, aunque tú no creas, aunque tú no lo quieras, es Dios. Quinto, ¿quién es mi Dios? Es una pregunta que cada uno tendrá que hacerse en esta tarde de la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Quién es mi Dios? Centremos esta idea diciendo lo siguiente: la vida de la criatura humana está referida o en referencia totalmente a Dios. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Tu vida está en referencia a Dios, toda. Cuando tú haces algo por alguien, no es por alguien, es por Dios. Cuando tú decides algo por alguien, no es por alguien, es por Dios. Y cuando tú te sacrificas por alguien, no es por alguien, es por Dios. Pero hay que crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque tu Dios es aquello que manda en tu vida. Es aquello por lo que eres capaz de sacrificarte. Es aquello que te empuja a tomar las más serias y definitivas decisiones. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios.
¿Cómo saber cuál es tu Dios? Lo que te manda en la vida, lo que te lleva a hacer sacrificios serios y lo que te conduce a tomar decisiones determinantes. Eso es tu Dios. No hay otro. Entonces te dice, lo que manda en mi vida, lo que me lleva a tomar sacrificios serios y a tomar decisiones determinantes es la plata. Ese es su Dios. Es mi señora, ese es su Dios. Son mis hijos, ese es su Dios. Es la institución para la que trabajo, ese es su Dios. Muchachos, a veces estamos tan embolatados, dejándonos mandar, haciendo sacrificios y tomando decisiones porque no vale la pena. Por Dios, solamente por aquel que lo es todo en mi vida, soy capaz de dejarme mandar, soy capaz de sacrificarme y soy capaz de tomar decisiones determinantes, solamente por Él. De lo contrario, cuidado, usted le está obedeciendo a un Dios no que lo creó, sino que usted mismo creó. Y les voy a poner el ejemplo. Una persona que hizo de su aspecto físico su Dios, la manda a su aspecto físico, se sacrifica por su aspecto físico y toma decisiones por su aspecto físico. ¿Cuál es el Dios de esa persona? Su aspecto físico. Y ustedes saben que en un mundo tan superficial como este, muchas personas han creado ese Dios, el Dios de su figura física. Y esa figura física es la que las gobierna. Y esa figura física es la que les hace que hagan tremendos sacrificios. Y esa figura física es precisamente la que las lleva a tomar decisiones determinantes, incluso arriesgando hasta la propia. Piense, ¿qué es lo que me manda? Los sacrificios que hago los hago por quién, y las decisiones que tomo están impulsadas por quién. Ese es su Dios. Y por eso, hermanos, el que le sirve a hombres recibe paga de hombres. Los hombres pagamos muy mal. Y el que le sirve a Dios recibe paga de Dios, y Dios no sabe otra cosa más que dar. A Él la honra, bendito sea. Sexto, muchachos, el Dios de nosotros. Es que yo no puedo decir eso en misa, pero el Dios de nosotros. Sí, hermano. Sí. Yo sé que no lo digo porque no quiero dañar esta predicación y quiero que se la tomen muy en serio. Pero el Dios de nosotros, uno se queda cortico. ¿Saben por qué? Porque el Dios de nosotros no dice mentiras. Porque el Dios de nosotros es misericordioso. Porque el Dios de nosotros es para todos. Porque el Dios de nosotros nos amó primero. Porque el Dios de nosotros nos amó hasta el extremo. Porque el Dios de nosotros es bueno. Porque al Dios de nosotros no le gustan los súbditos. Porque el Dios de nosotros no tiene sed de sacrificios. Porque el Dios de nosotros no es vengativo. Porque el Dios de nosotros es cercano. Porque el Dios de nosotros es humano. Porque el Dios de nosotros es fiel. Alabado sea Él. Sintámonos muy orgullosos del Dios que nos reveló Jesús de Nazaret, que es el Dios de nosotros, que Jesús le llamaba como papá, que Jesús le llamaba padre, que los profetas le decían Yahvé, pero que Jesús se atrevió a decirle apá, es decir, abba, es decir, papito del alma. Ese es el Dios de nosotros. Y finalmente, hermanos, termino diciéndoles una cosa. Uno en la vida termina defendiendo muchas cosas y no defiende su fe. Y no es que nos tengamos que poner a pelear con todo el mundo por la fe, pero sí tenemos que ser lo suficientemente claros con lo que creemos. A veces somos muy tímidos con la fe. A veces somos muy tibios con la fe. A veces somos muy miedosos con la fe.
y no somos capaces de decirle a una persona, esto es lo que yo creo y por favor me lo respeta. Esto es lo que creemos en mi casa y por favor no lo respeta. Esto es lo que amamos, lo que confiamos y lo que esperamos y por favor que nadie se meta con esto. Porque el que se mete con mi fe, se mete con lo más profundo y esencial de mi vida. Porque para mi Dios no es una cosa, para mi Dios lo es todo. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.